Continuamos con más, amigos, y vamos a hablar con el defensor del pueblo, David Tezanos, con nosotros. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Buenas noches, Priscila. Saludos a la audiencia. Bueno, yo le decía, ¿dónde se ha perdido? Y me dice, he estado por el país visitando cárceles. La situación es muy terrible. Efectivamente, hemos visitado desde la cárcel de San Sebastián Barones en Cochabamba, Mocoví, en Trinidad, Riberalta, Carceleta, y en Guayaramirín también una carceleta, y comunicar cómo a la población tiene que sensibilizárseles sobre estas realidades. Hemos hablado hace poco sobre una propuesta donde a las mujeres se les trate de manera diferenciada en la condonación de una tercera parte de las sentencias, y queremos trabajar con las organizaciones de mujeres para que esto pueda ser discutido y ojalá que pueda ser una realidad. Te mencionaba extracámaras que en Riberalta es un cuarto de unos 4 por 7 metros de dimensión, donde apenas tienen una ventana de unos 75 centímetros por 75 centímetros, una puerta de 1 metro de ancho, y en ese espacio 12 mujeres tienen que cuidar a sus hijos, caminar, trabajar, tienen su bañito, tienen una lavandería. Pero eso es todo, es un verdadero encierro. ¿Dónde como es eso? En Riberalta, Beni. Más o menos nos hace recuerdo al encierro donde estaba el zorro en las películas, totalmente encerrado. No se dan condiciones mínimas de dignidad para las personas, y estamos hablando de mujeres. Las cárceles de mujeres no tienen condiciones para que estén los niños. Y esta temática última que hemos podido ver con lo que ha sucedido en Palmasola, es necesario que la replantemos desde dónde criticamos, en dónde nos ponemos para analizar un paradigma. Y la regla 64 de Bangkok nos habla de que los centros penitenciarios no están hechos para niños, para niñas, y eso significa que tampoco tendríamos que tener a las madres embarazadas, salvo por hechos de veras graves, y podemos hablar de crímenes como el asesinato u otros de esa magnitud que ameriten que una mujer esté con condena de prisión. De otra parte, no se justifica que reproduzcamos los males de la sociedad, como las crisis que hemos tenido heredadas en cuanto a trabajo, falta de políticas de inserción laboral o en materia de educación, que son las que se canalizan y se precipitan en la comisión de un delito, porque el delito es fracaso del Estado en fallas de prevención, políticas de prevención, y debemos apartar esa política de pensar que cuando hay un problema social, ¿con qué delitos solucionamos esto y cómo castigamos a las personas? Lo que hemos hecho en Bolivia con estas cárceles son efectivamente lugares de encierro donde no se hace nada porque las personas se reinserten, no se puede hacer políticas de trabajo y estudio como hemos descrito, este escenario donde están las mujeres en Riberalta, y podemos ver que para varones sucede lo mismo. En Riberalta hay un patio que se lo techa con plástico para que sea la celda común de 50 hermanos privados de libertad. No es admisible la realidad penitenciaria en Bolivia, y seguimos como jueces pensando en condenar a las personas, todos en esa lógica de encierro, de castigo, cuando lo que debemos hacer es plantear políticas de prevención. Ahora, defensor, yo con todo respeto, y se lo decía también extracámaras, hemos escuchado una cantidad de gente hablar sobre este tema. Han pasado cosas terribles como lo que sucedió en Palmasola cuando hubo un incendio, mucha gente murió por enfrentamiento entre los internos, hubo cumbres, hubo todo. Pero no hay solución, nadie hace nada. Hacen informes, visitan las cárceles, dicen es terrible, pero mañana pasado el tema pasa y nadie hace nada. Tenemos que cambiar el paradigma, lo primero. Lo segundo, trabajar en leyes que despenalicen y piensen que la única forma de sanción posible es la cárcel. Ese avance se está dando en cuanto a otro tipo de penas alternativas en el Código del Sistema Penal.
Sin embargo, en el que fue abrogado. Sí, ahí se hablaba de penas como las de cumplimiento de instrucciones, terapias. Por ejemplo, un muchacho que está teniendo crisis de ira y comete una lesión entre jóvenes y lo encerramos en la cárcel a 8, a 10 años, estamos empeorando y multiplicando ese factor, porque en la cárcel, y peor en las cárceles que tenemos, eso va a ser multiplicado. Si a una mujer que le hemos encontrado con 10 gramos de cocaína, como fue un caso que defendió el fiscal departamental de La Paz, y le condenamos a 12 años de cárcel, a razón de 1 año de cárcel por cada gramo de cocaína, y esa mujer es madre y él se hacía cargo de varios hijos, vamos a dejar hijos en la calle, vamos a tener delincuencia juvenil, y todo porque hemos pensado que había que castigarla a esta mujer a título de luchar contra el narcotráfico, a título de proteger a nuestra salud, a nuestra población, pero nuestro método muy errado. Pensar que la cárcel es una solución a un problema estructural, eso tiene que ser básicamente analizado como un error, y encarar el gobierno central, gobernaciones y municipios, tener centros penitenciarios modelo de producción, que sean para que las personas puedan trabajar o estudiar, de manera que cuando salgan puedan reinsertarse de verdad a la sociedad. Tengo la impresión, y si me equivoco por favor me corrige, de que usted resalta muchas cosas buenas del Código del Sistema Penal que fue abrogado. Hubiera sido un paso adelante a estas modificaciones y a esta reestructuración que dice que necesita el sistema penal y sobre todo las cárceles. El Código del Sistema Penal tenía muchas líneas de vanguardia, podía tener defectos de ciertos rasgos punitivistas que están en nuestros legisladores, están en la sociedad, y no nos habíamos abstraído todavía de ciertas lógicas todavía de castigo, pero muchos otros grandes avances. La lectura de penas con proporcionalidad estaba en este código, la justicia restaurativa. No se trata de siempre meter a la cárcel a la persona. Si la persona ha reparado, ¿qué ganamos enseñándonos en que sufre en la cárcel? Entonces, ese estudio sí hubo esa reflexión en este código. Lamentablemente nos enfrascamos, no hubo la discusión necesaria. Siempre gana y seduce mucho el análisis desde un enfoque puritano, moralista, religioso. Se enfangó la discusión en el tema del aborto, que es un tema que apasiona, pero que no se estancó. Y no lo analizamos como un país laico. Sobre las cosas legales no hay que analizarlas desde un aspecto delegado a una lectura divina, sino a cómo tiene que enfrentar un Estado una situación como el aborto clandestino que mata a mujeres y a niños. A título de defender a los niños, condenamos a mujeres también a la muerte. Esa lectura crítica no tuvimos en Bolivia y hay que retomarla. Ahora, defensor, retomando un poco el tema de los niños en las cárceles, la situación de esta pequeña de 8 años, es realmente una película de terror. No puedo ni imaginarme lo que le ha tocado vivir a esta pequeña en la propia cárcel, ser víctima de abuso. ¿Cuáles serían los primeros pasos? Porque entiendo que lo que usted quiere es una reestructuración, y eso es en lo profundo, pero en lo inmediato, ¿qué se debe hacer? Los niños no deben estar en las cárceles. ¿Qué es lo que diría el defensor del pueblo? Algo que puede ser económico, que puede implementar el régimen penitenciario, el Ministerio de Gobierno pronto, es que al ingreso de los centros penitenciarios sean formas de registro biométrico y solo puedan entrar determinadas personas a estos centros penitenciarios, que hayan cámaras al ingreso, y toda persona que va a ingresar al centro debería ser requisada. No deberían haber formas como, en este caso, grabar a una persona en un video pornográfico. Si hubieran requisas y se secuestraran, decomisaran todos aquellos artefactos ilegales. Pero sabemos que esto es de circulación normal al interior de un centro penitenciario, porque el control no se lo asume de manera seria. Podemos ver un sistema perfecto como el del Ecuador, donde si una persona está ingresando con un cordón de zapatos envuelto en el hombro, el escáner lo va a detectar. En Chile, si va a entrar una persona que dice que es la novia de alguien, esa persona debió haber estado anotada en un cuaderno como la novia de alguien. Y así se evita, por ejemplo, prostitución dentro de los centros penitenciarios.
Con control todo esto se puede evitar, pero no tenemos una sola forma de control, de prevención. O sea, ¿la policía no hace su trabajo en los recintos penitenciarios? Existe su consumo de sustancias controladas porque hay un acuerdo entre policías y los que manejan la droga en los centros penitenciarios, lo mismo con el alcohol, y todo esto se puede controlar con cámaras, con formas tecnológicas que ya no son de imposible acceso. Bolivia tiene una bonanza económica, pero no se asume el tema penitenciario. Las gobernaciones, las alcaldías no se involucran en esta temática porque no es algo que posiciona supuestamente a una autoridad. No es una promesa que alguien hace cuando candidatea y dice vamos a hacer un centro modelo en Palmasola. Sin embargo, los recintos penitenciarios están en manos del gobierno central, de la policía. De los tres niveles, del central en determinadas competencias que son muy grandes. ¿Qué tiene que ver con la policía y el control? Y la parte que tú dices, sí, el control interno y externo de la policía, lo que no es bueno porque se genera un monopolio. Entonces, al interior de los centros penitenciarios, los modelos que funcionan son con personal civil. En el caso del Ecuador funciona con personal del Ministerio de Justicia, que es más apropiado al personal del Ministerio de Gobierno, porque el personal del Ministerio de Gobierno tiene una lógica de seguridad, no una lógica de respetar los derechos humanos. Pero en tanto sea un personal civil el que está dentro, ya por lo menos hay un control cruzado. Uno hace el control de la seguridad hacia afuera y el otro al interior. Y no hay ese monopolio, eso se rompe. Debería haber entonces, o sea, las cárceles de nuestro país deberían ser administradas por civiles, solo civiles. Sí. Correcto. Y esto obviamente de alguna manera ya se ingresa cuando el régimen penitenciario, que es una repartición del Ministerio de Gobierno, hace determinados trabajos, pero no la parte de otros controles necesarios al ingresar a los centros penitenciarios. A través de estos escáneres que mencionábamos se cortaría todo lo que es tipos de armas, los homicidios tendrían que descartarse, armas punzocortantes y múltiples formas de delincuencia que se generan en las cárceles por falta de control podrían ser evitadas. Bueno, pero ahora hablamos de escáneres, de muchas cosas, pero no podemos tener una cárcel con las condiciones adecuadas. Entonces, ¿cómo pensar en todo eso todavía? Es un largo camino para recorrer, pero que al final se queda en anuncios o en cumbres y demás. Hay que asumir, creemos que a través de las recomendaciones y recomendaciones fuertes que se hagan este año en la Defensoría del Pueblo, a las autoridades competentes, ellas estarían en un deber compelidos, además, sujetos a censuras públicas en caso de que incumplan estos deberes. Estamos avanzando con algunos municipios, algunas gobernaciones que están asumiendo determinadas obligaciones. Sabemos que hay 3 centros modelos que piensa implementar el gobierno central, pero para nada es suficiente. Hay que asumir desde una lógica de despenalización en el Código del Sistema Penal que evite el hacinamiento como tenemos actualmente, esa lógica de pensar que para todo es cárcel la solución, y por otra parte centros que sí cumplan formas de terapia, de estudio y de trabajo, y la sociedad tendría que entender que este gasto que se va a hacer es para prevenir reincidencia, para prevenir delincuencia, porque si una persona que entró por un hurto, a la siguiente ya sale por un robo, a la siguiente por un robo agravado, y la cadena de reincidencia es altísima en Bolivia. No se cumple la reinserción. Se sataniza solo la reincidencia, pero no se juzga por qué no trabajamos en materia de prevención de la reincidencia. Y cuando vamos a Montero y los chicos, las señoras que estaban allá, no tenían ni cómo hacer un tejido, no tienen ni cómo agarrar un serrucho para cortar un tronco, ¿cómo podemos pensar que ellos van a reinsertarse si no se les puede dar una mínima posibilidad de hacerlo? Dentro de todas estas recomendaciones, ¿también sería retomar el tema del Código del Sistema Penal lo antes posible? Es así, pero con toda esa seriedad, hacer una crítica muy fuerte a quienes han solo limitadose a satanizar, a desinformar sobre el Código del Sistema Penal,
cuando lo que teníamos que hacer era generar propuestas alternativas. Pero hay que entonces ahora tener lógicas. Si se atacó el Código del Sistema Penal de que era punitivo, ahora que podemos trabajar con un enfoque más de derechos humanos, no digamos que ahora esto es para liberar a los delincuentes. Podemos llegar a ese extremo. Antes era muy duro supuestamente, y cuando se quiera plantear cosas progresistas, digamos, no, acá quieren liberar a los delincuentes. Hay que trabajar con respuestas responsables a la sociedad. Bueno, en algún momento se ha escuchado las voces también de pedida de un... no recuerdo el término, pero una forma de ayudar a liberar a mucha gente de las cárceles por detención preventiva. Ha sido el pedido de los internos, que en la anterior oportunidad dada por el presidente, el indulto, no se había logrado el objetivo de sacar mucha gente de las cárceles, que está por delitos así como decía usted, de hurto. Es así, hay personas que están por haber hurtado un vale en un mercado, por comida, por una garrafa. ¿Se va a pedir un nuevo indulto presidencial? Se está gestando y sabemos que hay una versión que ha sido consensuada. Se ha trabajado con el Ministerio de Justicia, Gobierno, Régimen Penitenciario. Hemos estado en esas mesas. Hay un proyecto avanzado. Sabemos que la línea del hermano presidente es la de viabilizar esto. Creemos que han sido temas de agenda los que han hecho que esto todavía esté ahí en mesa. Pero esto hay que impulsarlo y hay que ponderar que si no era por los indultos que hubo desde el año 2012, cuando ya estaban con 13.600 personas privadas de libertad y que se mantuvo ese número hasta diciembre de 2015, esto hubiera sido aún todavía más dramático, que ahora lo es en una cifra de 18.000 personas. Esto ya ha sido incontenido, sí, porque endurecieron los últimos 2 indultos, le pusieron candados excesivos, pero ante ello hay que ver que tampoco hay otras formas de respuesta. Mientras no tengamos una transformación integral de todo lo que es penitenciario, materia penal, el sistema penal. Y la justicia. Y la justicia con todas sus... Que tiene una retardación terrible. Totalmente dramático. ¿Cuántas personas inocentes no hay en una cárcel? ¿Cuántas personas extorsionadas por su contraparte? En Bolivia uno puede estar más por inocente que por culpable, como está nuestra justicia. Es más fácil que un culpable salga de esta justicia que un inocente. Y todas esas contradicciones, por lo menos en aquellos casos que son menores, aquellos casos que criminalizan la pobreza, deberían ser beneficiados con la libertad. Bueno, es un trabajo arduo que tiene que estar involucrado por todas las instancias, como bien lo decía el defensor. Pero permítame aprovechar su visita, por favor, para hacer un seguimiento a lo que sucedió en esta jornada del 21F, estas acciones violentas que se han registrado. Usted daba una conferencia de prensa y decía que iba a pedir un informe a la policía. ¿Este ya llegó? Esto se ha solicitado, efectivamente hay unos plazos que tienen todavía los de la Policía Boliviana para remitir todos estos puntos que se han solicitado. También ha sido al Ministerio de Gobierno, al Comando General y al Departamental de la Policía Boliviana. Estuvo en contacto la delegada de La Paz, Teresa Subieta, con Waldo Albarracín, así que hay múltiples puntos que hay que esclarecer. En cuanto a ese caso que fue un poco más mediatizado, pero han habido otros varios hechos en Cochabamba, en Chuquisaca. En Chuquisaca las marchas de los universitarios llevaban dinamita, hubo algunos encuentros también en La Paz, diferentes episodios. Esperemos que en todo este tiempo, y quien me precedió con una entrevista contigo también, estaba puntualizando lo que es una acción a nivel internacional. Exacto, una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay que ponderar que se esté acudiendo a los canales, a los mecanismos legales que son pacíficos, y esperemos estemos a las resultas de estos, llamar a confrontaciones, a movilizaciones que pueden tener rédito político, pero generar enfrentamientos que en algún momento pueden llevar a una pérdida de vida o de varias vidas humanas, es lo que tenemos que descartar, y en esa responsabilidad los actores políticos tienen que actuar.
¿Hasta cuándo tiene tiempo la policía? ¿Este plazo hasta cuándo se vence? Seguramente ya ellos nos estarán haciendo llegar, porque el plazo desde que les remitimos esta petición, que fue en ese mismo día, ellos tienen de 10 días para contestarnos. Perfecto. Defensor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Priscila, siempre cariños a la audiencia. Muchísimas gracias. Y de verdad, de corazón, ojalá que podamos resolver este tema de las cárceles, la presencia de niños en estos lugares, el peligro que corren. Bueno, son muchas tareas las que se tienen y que se tienen que tomar en cuenta.